Hola, bienvenido a la segunda semana de esta serie donde en realidad estamos examinando detenidamente la palabra oración y te he pedido que suspendas un poco tu entendimiento de la oración o lo que te han enseñado o tal vez tu rutina y las cosas que has estado haciendo porque yo realmente quiero que recibas un poco de renovación, una nueva unción, un viento fresco en esta área de tu vida. La mayoría de las conversaciones que he tenido, por cierto, esta primera charla que tuvimos la semana pasada abrió muchas buenas conversaciones y solo quiero decir, estoy orgulloso de ti por permitirte a ti mismo como mirar tu vida de oración, mirar lo que estás haciendo, entenderlo desde una perspectiva más profunda. Así que quiero continuar porque la semana pasada sentamos algunas bases sobre lo que sucede en el momento de tu convicción o el momento en que te das cuenta de que necesito a Jesús o va a hacerme polvo y en última instancia la penalidad que voy a pagar es mi vida. Voy a recibir la muerte en lugar de la vida eterna con Dios. Y entonces tomas esa decisión y yo como que pasé por eso. Como parte de ese fundamento, también quiero hablar un poco sobre la definición de religión, porque mucho de lo que aprendimos en la oración proviene de la religión. Y quiero contrastar eso con la relación. Entonces, ¿cómo defino religión? Esto es lo que escribí. La religión es un sistema de creencias, prácticas y rituales hechos por humanos que proporciona un marco para que alguien obtenga significado y dirección en la vida. Este sistema está documentado en algún tipo de libro o libros escritos para que la gente lo siga. Ahora, es realmente importante para nosotros entender que la religión como palabra, como concepto, es creada por las personas, ¿verdad? Nosotros ponemos las cosas en estructura. Dios, por otro lado, nos invita a una relación. Aquí está la diferencia. La relación es dos o más personas eligiendo servir los intereses de la otra persona por encima de los suyos propios. Implica sacrificar los intereses propios y buscar el bien del otro en acciones conocidas como amor. Ahora, hay una cita de Jesús que probablemente has escuchado muchas veces que resume toda esta idea y está en Juan capítulo 15, versículo 13. Jesús dijo esto: nadie tiene mayor amor que que una persona dé su vida por sus amigos. Así que ahí está la definición de lo que Jesús nos estaba mostrando sobre nuestra relación con Él, porque Jesús estaba dispuesto a dar su vida por nosotros. Los que eran indignos recibieron el beneficio del que era digno. Esa es la definición del amor en la relación. Así que todo lo que enseñamos y hacemos aquí como iglesia está orientado hacia la relación. Se trata de enfocarse en ese amor que es una acción. También creo que cuando vivimos nuestras vidas de esta manera, esta es la cura para la ansiedad y la depresión, que parece ser una verdadera pandemia en nuestro tiempo. Así que comencemos mirando la palabra oración, porque en la secundaria tomé latín. Era un requisito en la escuela a la que asistí y en ese momento yo pensaba, latín, ¿para qué voy a hacer esto? Bueno, comencé a darme cuenta de que la mayoría de las palabras raíz de nuestro idioma inglés provienen del latín y así que en este caso empecé a pensar en oración y cuál era la palabra raíz en latín. Entonces, el verbo latino de oración es una palabra llamada precari. Y lo que significa es suplicar o implorar o rogar. Piensa en eso. Ese es el significado de la palabra. Ahora, algunas traducciones dicen rezar, pero ¿qué significa eso? La mayoría de ellas dicen rogar o pedir. Ahora, connota un poco más que pedir. Es como si yo implorara. Necesito, estoy suplicando, tengo que tener algo. Así que ese es el significado de la palabra. Ahora, esto solo te va a mostrar un poco cómo tomamos este concepto y nos gusta ponerlo en una cajita que es agradable, ordenada y limpia para nosotros, porque no necesariamente queremos realmente abrir nuestros corazones a Dios y a los demás. Ahora, la palabra hebrea, que se traduce en la Biblia más a menudo como oración, es una palabra llamada te. Voy a asegurarme de decirlo bien.
tefilá. No sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero es Tefilh. Ahí está en la pantalla. Proviene de la raíz tefil, que significa reconectar o unir. La connotación de la palabra tefilá es como una soldadura, ¿correcto? Esto es muy, muy interesante porque realmente encaja perfectamente y coincide con lo que Jesús dijo sobre el matrimonio, que los dos se convertirán en uno. Esto es, en última instancia, de lo que habla la palabra hebrea cuando se trata de la oración. Creo que a menudo tenemos esta idea de que de alguna manera somos una persona que está más o menos sentada en esta pequeña celda de la cárcel, ya sabes, no hemos hecho las cosas bien y da. Y de vez en cuando nuestro padre que está en otra habitación vendrá y nos mirará, o tal vez gritamos lo suficientemente fuerte o rogamos lo suficientemente fuerte y nos dará algo pequeño. En la celda de la cárcel. Pero la verdad de la relación que Dios quiere tener contigo es más una de tú sentado en el regazo de tu Padre en el cielo, ¿verdad? Es recibir de Él, es tener esta unión de dos entidades juntas. Es la parte humana conectando con la parte divina. Jesús fue el ejemplo máximo de eso porque era completamente humano en la carne y completamente humano como Dios fusionado juntos. Esto es, en última instancia, de lo que habla el concepto de la palabra hebrea tefila. Así que quiero que pensemos sobre, porque todo esto es importante cuando realmente lo desglosas y tienes que pensar, bueno, ¿qué creo sobre Dios? Ahora, estas son verdades bastante universales a las que los cristianos atribuyen o en las que creen. Número uno, que Dios es un Dios beneficente, lo que significa que es un Dios de amor. Él quiere bendecirnos. Compartí la semana pasada que nos da estos 5 dones. Uno de esos dones es su gracia para bendecirte incluso cuando no lo mereces. Así que creemos eso. Él es un Dios beneficente. Es una palabra difícil de decir. También creemos que Él es omnipotente, ¿verdad? Así que Él es todopoderoso, tiene poder ilimitado, puede hacer todas las cosas. También creemos que es omnisciente, ¿verdad? Lo sabe todo. Él conoce nuestras necesidades incluso mejor que nosotros y también conoce nuestros pensamientos. Y luego creemos que es todo abarcador. Así que no necesita pedir permiso, no nos necesita. Ya tenía amor perfecto en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que es todo abarcador. Entonces, cuando entiendes que ha sido injertado, como hablamos la semana pasada, injertado como coheredero de Jesucristo y que la bendición que Dios prometió a Abraham y a todos sus descendientes ahora se aplica a ti y a mí. Bueno, echemos un vistazo a la vida de Abraham. Hagámonos esta pregunta porque si miramos la oración desde un punto de vista de suplicar, pedir, implorar, tal vez estamos malinterpretando el verdadero propósito de la oración. Veamos la historia de Abraham. ¿Estarías de acuerdo en que Abraham es una figura bastante central en nuestra fe? Quiero decir, a menudo se le llama el padre de la fe porque Dios lo eligió, lo probó y lo encontró justo, ¿verdad? Tenía una relación correcta con Dios. Bueno, ¿tuvo Abraham que pedirle a Dios, rogarle a Dios por cosas? Piensa en eso por un segundo. Ahora, yo tuve que pensar en esto yo mismo porque estaba como, bueno, sí, pidió un hijo. No lo hizo. Bueno, pidió liberar a Lot de Sodoma y Gomorra. No lo hizo. Ve a leer la historia. No es exactamente lo que pasó. Bueno, nos vamos a centrar en la parte del hijo Isaac porque esto es lo que sucede en Génesis capítulo 15. El Señor viene a, vamos a usar la palabra Abraham porque esto es antes de que Dios cambie su nombre a Abraham. Y él viene a Abraham en una visión diciendo esto: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Así que Abraham no tiene que pedir nada. Dios traes esta bendición a él. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Abraham dice, pero Abraham dijo: Señor Dios, ¿qué me darás si no tengo hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? No está pidiendo nada, pero es como, entonces me dices que mi recompensa va a ser grande, pero tienes que recordar en esos tiempos lo que podrías transmitir, el
Sí, sí, sí. Si quisieras tener una herencia para cuidar a tu familia, bueno, podrías obtener todas las cosas para ti y luego terminará con el hijo de otra persona, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y por eso digo que Abraham no tenía que preguntar. Dios proveyó. Entonces, he aquí, la palabra del Señor vino a él, diciendo: Este hombre no será tu heredero, sino que tu heredero será uno que venga de tu propio cuerpo. Y lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Este es un ejemplo tan hermoso de cómo Dios trata a aquellos que Él elige para estar en su familia. Lo estaba bendiciendo a Abraham con esta promesa. Ahora bien, ¿lo creyó Abraham? Sí, lo hizo. Sin embargo, fueron 25 años en el proceso. Dios hizo que Abraham esperara, y si conoce la historia, desafortunadamente, Sara se molesta un poco y sabe que Abraham está molesto, y entonces idean este plan para tomar el asunto en sus propias manos y hacer que Abraham duerma con una de las sirvientas, y eso produce a Ismael y arruina todo el plan. Ahora Dios sigue siendo fiel y trae a Sara y a Abraham un hijo, incluso en su vejez, y aquí está lo hermoso. Es como realmente deja claro el punto. Dios pone a prueba a Abraham para ver cuánto confía realmente en Dios y cuánto realmente ama a Dios. Y él desafía a Abraham a sacrificar a su propio hijo. Y la mayoría de ustedes conocen la historia. Abraham lleva a su hijo en un viaje, construye un altar como Dios le dijo y está a punto de sacrificar a su hijo y Dios dice: no toques ni pongas un dedo sobre ese niño hecho, y lo libera de eso. Y luego como una ofrenda para que Abraham pudiera tener una ofrenda a Dios, Dios provee un carnero atrapado en un matorral. Así que Abraham ni siquiera tuvo que pedirlo, ni siquiera tuvo que ir a buscarlo, estaba allí. Creo que el punto de esto es, creo que a menudo vemos la oración como si necesitara insistir a Dios para que siga mi camino, pero en realidad el propósito de la oración es realmente permitir que Dios me incline en su dirección. Al final, sabes, Abraham fue fiel a Dios y Dios lo consideró como justicia. Podemos ir a otras historias en la Biblia también, como la de José. Muchos de ustedes conocen la historia de José. José tiene esta visión de Dios de que va a ser el líder de sus hermanos y a sus hermanos no les gusta eso. Lo lanzan a un pozo. Y toda la vida de José se trata de cosas terribles, circunstancias que ocurren. Pero José camina y conoce el favor de Dios y recuerda la promesa de Dios. Y así vive en esa promesa, por lo que no tiene que suplicarle a Dios y rogarle a Dios. Dios le da sabiduría y la capacidad de interpretar sueños y cosas para proteger a José. Y finalmente, la visión que tuvo se cumple. Hablemos de los israelitas mismos bajo Moisés, un gran ejemplo de un pueblo que debería haber confiado en Dios, porque literalmente tenían una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, donde la presencia de Dios estaba con ellos. Déjame señalar algunas cosas. ¿Estaban realmente confiando en Dios? ¿Estaban realmente creyendo en Dios? ¿Estaban sometidos y rindiéndose a Dios? Bueno, en Éxodo 15 se quejan de que no tenían agua y luego se quejan del agua que tenían, que era demasiado amarga en Mara. En Éxodo 16 se quejan de la falta de buena comida y de todo este asunto del maná que tienen. En Éxodo 17 hubo una queja por la falta de agua en Refidim y de nuevo están murmurando contra Dios. Hay una rebelión en Cades cuando Caleb y los espías van a observar la tierra prometida y 10 de ellos regresan diciendo: no podemos hacer esto, son demasiado grandes. Y ocurre esta gran rebelión y esa falta de fe lleva a 40 años de deambular en el desierto. Y luego, otra vez, en el libro de los Números hay una queja sobre el maná, donde dicen: estamos cansados de este maná. Aunque el maná satisfacía perfectamente sus necesidades, Dios envía codornices al campamento para alimentar a su pueblo. El punto de esto es, todo culmina en Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Ahora recuerden, Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco. Los 5 libros del Antiguo Testamento se llama el Pentateuco.
Y en Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, después de que todo esto ha sucedido con Moisés y los israelitas y Josué y todo esto, dice lo siguiente: el Señor tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él ha cuidado de tu viaje a través de este vasto desierto. Estos 40 años, el Señor tu Dios ha estado contigo y no te ha faltado nada. El punto es que lo que Dios nos ofrece es la oportunidad de ser verdaderamente cuidados por Él, de estar en relación con Él, que lo que Dios te proveerá será en tu mejor interés. Creo que para nosotros es difícil hacer eso y por eso pensamos que tenemos que suplicarle a Dios por cosas. Una de las características clave que los israelitas carecían, pero Moisés tenía, y esto es importante para que lo entendamos en nuestra relación con Dios, es un profundo nivel de humildad. No podemos ponernos o considerarnos demasiado altos. Quizás muchos de ustedes no hayan escuchado este versículo de la Escritura antes sobre Moisés, pero aquí está. En Números capítulo 12, versículo 3. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquiera en la faz de la tierra. Mira, esa humildad no nos pone en el lugar de, como en la oración, ¿verdad? Quizás lo que te han enseñado o lo que has estado haciendo no es exactamente el objetivo último de Dios para ti. Y si ves la oración como una actividad donde se necesita tu esfuerzo para mover a Dios, estoy sugiriendo que te estás poniendo en el lugar de importancia. Tal vez, en cambio, si conocieras el poder de Dios, si supieras su amor por ti, podrías confiar en Él y no dudarías. Mira, los israelitas dudaron de Dios porque querían lo que querían. Esto es una lección sobre algo que se llama amor incondicional. Quiero darte otro ejemplo de esto, porque los discípulos eran exactamente iguales que los israelitas. Vamos a la historia en Mateo capítulo 8, donde los discípulos están en un barco, Jesús está echándose una siesta abajo, y hay una tormenta terrible que se levanta y está como sacudiendo el barco de un lado a otro. Los discípulos están asustados y esto es lo que sucede. Y vinieron a él, Jesús, y lo despertaron diciendo: sálvanos, Señor, estamos pereciendo. Así que ellos dicen: Señor, ¿qué estás haciendo? Estamos muriendo. Literalmente pensaban que estaban muriendo. ¿Qué pensaban que iba a pasarle a Jesús? Que todos iban a ahogarse y ahí acabaría la historia. Sí, eso es lo que pensaban. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Salvémosla. Luego se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y todo quedó completamente en calma. Los hombres estaban asombrados y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Esta es una lección que Jesús intentaba enseñarles y nos está tratando de enseñar, que es: miren, yo soy Dios, soy bueno, soy su Padre. Tejí a cada uno de ustedes en el vientre de su madre. Te conozco y conozco tus necesidades antes de que incluso me las digas. El problema que tenemos es la confianza, y en una relación tienes que tener confianza. En la religión no tienes que tener confianza, porque solo recitas esta oración y cruzas los dedos esperando que funcione. Es como tratar de tener una fórmula en lugar de tener una relación con Dios. Tienes que confiar en que Dios finalmente va a cuidarte. Entonces, recordar quién es Dios y que Él es benévolo, omnisciente, omnipotente, omnipresente, debería darte un poco de consuelo. Y luego saber que Dios te hizo justo a sus ojos a través de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Escucha las palabras aquí. Dejaremos que la Escritura hable por sí misma. Pero ahora Dios nos ha mostrado una manera de estar en paz con Él sin cumplir los requisitos de la ley. Como se prometió en los escritos de Moisés y los profetas hace mucho tiempo, estamos en paz con Dios. ¿Cómo? Colocando nuestra fe. ¿Qué es fe? La fe es confianza activada, eso es lo que digo, en Jesucristo. Y esto es cierto para todos los que creen, sin importar quiénes seamos, porque todos hemos pecado. Todos estamos destituidos del glorioso estándar de Dios. Sin embargo, Dios, en su gracia, nos hace justos gratuitamente a sus ojos. Lo hizo a través de Cristo Jesús cuando nos liberó de la pena de nuestros pecados, porque Dios presentó a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son reconciliadas con Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida, derramando su sangre. Este sacrificio muestra que Dios fue justo cuando contuvo su ira y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque estaba mirando hacia el futuro e incluyéndolos en lo que haría en este tiempo presente. Dios hizo esto
para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo y equitativo y declara justos a los pecadores cuando creen en Jesús. Entonces, realmente, en última instancia, como he dicho, creo que compartí esto antes en la charla sobre el sábado, ya sabes, el sábado no fue hecho para el hombre, sino el hombre para el sábado, lo que significa que el sábado está destinado a ser una bendición. La oración es lo mismo. La oración no está destinada a ser una carga donde tengas que como llevar un marcador y decir todas estas cosas. La oración es para ser una bendición, para conectarte, para fusionarte en la tefillá con Dios. Es una cosa hermosa, hermosa. Cuando miramos incluso la vida de Salomón, quien tenía todo lo que podía desear, y esto es interesante porque Dios viene a Salomón y le da ese tipo de pregunta del genio en la botella. Dice, oye Salomón, puedes pedir cualquier cosa que quieras y te la concederé. Ahora piénsalo. Cualquier cosa que quieras, como no estoy seguro de qué elegiría allí, pero Salomón básicamente dice, quiero sabiduría para gobernar bien a tu pueblo. Su corazón estaba en el lugar correcto y Dios lo bendijo y le dio ese precioso don de sabiduría. Entonces, aquí está lo que el Señor me mostró. Y he compartido esto con algunos de ustedes, que toda esta idea de la oración, el Señor me dijo, Greg, quiero que sustituyas una palabra que rima con oración y esa palabra es cuidado. Así que, por ejemplo, cuando alguien esté pidiendo oración, quiero que sustituyas esa palabra oración y la pongas en cuidado, porque el cuidado es el amor activado. Ahora quiero que me preguntes, ¿qué es lo que te gustaría que haga por esta persona? ¿Cómo debería estar rezando por esta persona? ¿Hay algo que te gustaría que hiciera? Mira, la oración debería centrarse más en buscar la sabiduría de Dios y lo que Él quiere que en traer a Dios hacia mi camino. Creo que eso es suficiente por hoy y quiero que tengas algunas oportunidades para realmente hablar sobre esto. Vas a tener que, cultivar esto en tu propia vida, pero entiendes lo que estoy haciendo aquí. Estoy simplificando tu papel en ello y estamos poniendo a Dios en el lugar correcto, la posición correcta. Se trata de Él, no de nosotros. Se trata de abrirnos a lo que Él quiere y luego tener comunión. Así que en lugar de oración, debería ser más acerca de la presencia. Esto es en última instancia lo que estoy enseñando y así es como las 4S encajan en toda esta idea de la oración. Terminemos aquí. Permíteme ofrecer solo un breve momento de oración para que puedas recibir. Cierra los ojos, respira profundamente. Oremos. Señor, creo que lo mejor para nosotros es que seamos más conscientes de tu presencia dentro de nosotros. Dios, que te preocupas tanto por nosotros, que nos guías por caminos de justicia y que podemos confiar en ti. Podemos seguirte. No tenemos que luchar contra ti. Podemos trabajar contigo, Señor, por la persona que se siente más alejada de ti en este momento. Oro para que incluso mientras se ofrece esta oración en su nombre, tú agites en su corazón, despiertes tu presencia dentro de ellos, Dios, y les muestres que son amados y cuidados por ti. Tú nunca los abandonarás y nunca los dejarás. Señor, necesitamos más de tu presencia en nuestra vida y nos rendimos y nos abrimos para recibir eso de ti, todo hecho posible por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Estoy muy orgulloso de muchos de ustedes que realmente están profundizando en esta intimidad con Dios y estoy emocionado de estar caminando junto a ustedes.